Aleluya. Gloria a Dios, amados hermanos. Este día tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y yo le he puesto por título a nuestra enseñanza de este día, nuestra mayor aspiración terrenal. Yo le hago esta pregunta: ¿cuál es su mayor aspiración terrenal? ¿Cuál es su mayor sueño, su mayor deseo en esta vida? ¿Comprar una casa? ¿Comprar un terreno? ¿Tener una jubilación digna? ¿Cuál es su mayor aspiración terrenal? Es importante que pensemos en ello, puesto que de forma directa o indirecta, todos nuestros esfuerzos estarán dirigidos a cumplir precisamente esa meta, esa aspiración. Y déjeme decirle algo: hoy, como hijos de Dios, necesitamos afirmar nuestra fe y determinarnos a caminar por la senda angosta que nos ofrece el Evangelio. Sin duda, vivimos en un mundo lleno de distractores y tentaciones. Sin embargo, si mantenemos firme nuestras convicciones, podremos, a través de nuestra fe, vencer todo obstáculo que nos impida avanzar en la dirección correcta. Y es que para muchas personas hoy, lo correcto puede de alguna forma ser algo subjetivo. Sin embargo, pienso que lo correcto es aquello que para nosotros resultará en bendición al practicarlo y que a su vez glorificará a Dios a través de nuestra vida. Así que por este motivo considero que como hijos de Dios necesitamos afianzar nuestra fe en Cristo, establecer los principios que nos permitan caminar en humildad y honestidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencioné, en este mundo vamos a encontrar un sinfín de distractores y un sinfín de tentaciones. Así que necesitamos estar firmes en el Señor. Hoy día, mucha gente vive tras diferentes sueños y anhelos. Podríamos pensar que todos en este mundo estamos corriendo detrás de algo. Sin embargo, pienso que si nuestros deseos y anhelos no son correctos, al final de nuestros días nos lamentaremos de no haber puesto en práctica el consejo de la palabra de Dios en nuestra vida. Y es que no es que todo lo que podamos ambicionar en este mundo sea malo. Sin embargo, debemos entender que todo lo que este mundo nos puede ofrecer es temporal. Entienda esta diferencia. No todo lo que en este mundo podemos ambicionar o desear es malo. Sin embargo, todo lo que este mundo nos puede ofrecer siempre es temporal, ya que, como lo describe el apóstol Juan, el mundo pasa, pero solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que es muy importante el que nosotros podamos definir tras de qué vamos a correr, cuál es la más grande ambición o aspiración que tenemos en esta vida. De esta forma y bajo esta premisa es que como iglesia necesitamos aprender a enfocarnos y perseguir día tras día aquellos objetivos que trascienden para vida eterna y que nos permitirán disfrutar de una plenitud perpetua. No simplemente de algo que de momento o de forma superficial podemos gozar o sentir deleite, agrado. No, cuando hablamos de un propósito supremo, de una aspiración suprema, debemos enfocarnos en aquello que pueda tener trascendencia para vida eterna. Muchas veces me he puesto a pensar sobre la expresión bíblica descrita en el libro de Apocalipsis, donde la Escritura nos enseña que en el día en el que cada uno de nosotros sea juzgado por Dios, el Señor secará las lágrimas de nuestros ojos. Y es que siempre he pensado que cuando los libros se abran, se abrirá entre ellos el libro que yo imagino se llamará Lo que pudo ser. Sí, el libro de lo que pudo ser. Y al ver el contraste entre lo que vivimos y lo que Dios anhelaba que viviéramos,
entonces es que se producirá un gran dolor y vergüenza en nosotros, que nos conmoverá hasta las lágrimas. Imagínese por un momento en ese cuadro. Usted está delante del Creador del cielo y de la tierra, y Él dice que se abran los libros. Y dentro de esos libros, uno de ellos narra todos los propósitos y sueños que Dios ya le había concedido al usted venir a Cristo. Pero usted tomó sus decisiones y usted vivió de una forma muy diferente a lo que Dios ya le había concedido en su presencia. Esto es tan cierto como lo que el Padre Nuestro expresa, y el Padre Nuestro dice: venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. En el cielo se ha proclamado la verdad de Dios sobre tu vida, pero tu realidad muchas veces es muy diferente a la verdad que Dios promulgó acerca de ti. Y esa diferencia es lo que considero que en el día de Cristo producirá en nosotros un gran dolor y una gran vergüenza que nos conmoverá hasta las lágrimas. Es ahí donde entonces el Señor vendrá, nos abrazará y nos dirá: ten paz, ten mi paz. Terminaste la carrera, guardaste la fe. Tal vez no alcancemos a vivir en el nivel de plenitud que su verdad desearía para cada uno de nosotros. Y es precisamente por eso, amados hermanos, que necesitamos atender a esta verdad y como iglesia buscar día tras día, correr tras una aspiración terrenal que nos pueda conectar hacia la plenitud que en la eternidad Dios desea que disfrutemos. No solamente en este ámbito temporal Dios desea que tengamos paz y gozo, sino Dios desea que añadamos sabiduría a cada uno de nuestros días para que cuando experimentemos lo que es la eternidad, también en ella tengamos plenitud y gozo. Por eso es tan importante que busquemos afianzarnos a una aspiración terrenal que nos conecte con Dios. Lamentablemente, muchos de nosotros hoy nos encontramos distraídos y, como aquellas vírgenes insensatas, nos hemos dado al sueño sin asegurarnos que lo esencial en nuestra vida no falte. Y esto, amados hermanos, es sin duda una relación con Cristo, que sea vigente y verdadera. Si algo tú necesitas aspirar de forma terrenal y que se convierta en tu prioridad, es que tu relación con Cristo no falle. La palabra de Dios nos revela aquello que debería convertirse en nuestro mayor anhelo terrenal. Es decir, hoy nos desenvolvemos en medio de una generación cuyos intereses y esfuerzos se limitan y plasman en lo temporal. No todos son malos ni incorrectos. Sin embargo, nosotros deberíamos administrar de tal forma nuestra temporalidad que podamos priorizar el desarrollo de nuestra espiritualidad, a fin de que nuestra vida espiritual sea enriquecida. De esta forma es que el día que partamos de este mundo, podremos presentarnos delante de Dios sin temor a ser avergonzados. Quiero hacerle esta pregunta de forma directa y clara. ¿Estás preparado para morir? Muchas personas hoy día no están preparadas para morir. Y es porque no han procurado desarrollar su espiritualidad y consolidar su espiritualidad de tal modo que tengan paz en su alma, en su mente y en su espíritu. Muchos de nosotros nos hemos enfocado en correr, como dijera el predicador en Eclesiastés, tras el viento, tras cosas que no tienen trascendencia eterna, que son temporales, que son superficiales y que, aunque no dejan de ser importantes para nosotros, ocupan un lugar que no deberían de ocupar. Prioridad.
Nuestra prioridad, amados hermanos, debe de ser el desarrollar una relación con Cristo. Porque todo lo que tú ves en derredor y todo cuanto puedas lograr en este mundo, hablando en términos materiales, económicos, no tienen trascendencia en lo eterno. Desnudos venimos a este mundo y desnudos partiremos. No nos podremos llevar nada. Sin embargo, la pregunta obligada es, ¿cuál es nuestra mayor aspiración terrenal? ¿Esa aspiración está vinculada con lo eterno? ¿Estoy empleando mi temporalidad para invertirla en mi eternidad? ¿O estoy empleando mi temporalidad solo para satisfacer mis necesidades temporales, dejando a un lado la importancia que debería de darle a mi espiritualidad? ¿Estoy acaso invirtiendo de manera correcta mi vida? Considere lo que la palabra del Señor nos enseña. Y en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, verso 28, dice la palabra del Señor lo siguiente. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste, podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Note lo que el apóstol Juan está deseando que cada uno de nosotros ponga como prioridad en su vida, y es el que desarrollemos una relación con Cristo, real y verdadera, que nos dé la seguridad y la certeza de que en el momento en el cual tengamos que presentarnos delante de Él, nos presentemos confiadamente, seguros de que no seremos avergonzados en su venida. Lo hemos escuchado muchas veces y muchas veces hemos leído ese pasaje en la palabra de Dios en la cual muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, yo hice milagros, yo profeticé, yo evangelicé, yo compartí, yo asistía, yo daba. Y el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. La exhortación del apóstol Juan es una exhortación que debería enfocar nuestros sentidos y nuestros deseos en aquello que en realidad tiene trascendencia para la eternidad. Y no hay un objetivo que sea más importante o más grande que el que tú y yo podamos mantener una relación viva y vigente con Cristo. En otras palabras, nuestra mayor aspiración terrenal debería ser permanecer en Cristo, permanecer en Él. Porque, ¿sabes? El permanecer en Cristo parece que es la clave para que todo aquello que el cielo ha determinado darnos pueda no solo ser recibido por nosotros, sino también manifestado al mundo. Esto es algo muy interesante porque Dios no solamente tiene como plan bendecirnos, sino Dios desea que a través de nosotros muchas familias, muchas personas puedan ser bendecidas. Esto es algo muy interesante. Entonces, la bendición de Dios no se limita al hecho de que yo simplemente esté bien. No, esta trasciende al punto en el cual a través de mi vida otros puedan ver la manifestación de Dios. Y es que a veces pareciera trivial lo que significa permanecer en Cristo. Sin embargo, no es tan simple como parece, ya que permanecer en Cristo, y lo pongo en mayúsculas y subrayado, permanecer en Cristo va más allá que pertenecer a una religión o estar de acuerdo con lo que la Biblia enseña. Es importante que usted entienda esta diferencia, porque tal vez usted es una persona que ha estado participando de una religión. Posiblemente usted es una persona que está de acuerdo con lo que la Biblia enseña y lo considera usted un libro lleno de sabiduría. Pero usted no está caminando con Cristo. Así que si usted no está caminando con Cristo, lo que deseo que entienda es que usted no está teniendo una relación con el Salvador.
y por ende usted no está permaneciendo en Él. Permanecer en Cristo, amados hermanos, implica muchas cosas y quiero mencionárselas. ¿Qué implica permanecer en Cristo? Vamos por partes. Leamos primeramente cada uno de estos puntos y después analicemos cada uno de ellos de forma progresiva. ¿Qué implica permanecer en Cristo? Creer en Él, confiar en Él, caminar con Él, santificarnos, consagrarnos a Él, obedecerle, menguar, morir a nosotros mismos. Tremendo. Si usted está cumpliendo con todos y cada uno de estos puntos, usted está permaneciendo en Jesús. ¿Se da cuenta cómo no es tan simple como participar de una religión? Conectarse a una transmisión en la cual nos hablen de las palabras descritas en la Biblia. Permanecer en Cristo va mucho más allá de estar de acuerdo con lo que la Biblia dice o tener un celo religioso que de alguna manera nos mantenga reprimidos y nos obligue a participar de ciertos mandamientos. No, permanecer en Cristo implica una relación que se desarrolla y desenvuelve de forma constante. Y para ello necesitamos convicción. En este sentido, creer en Él va más allá de aceptar que existe. Creer en Jesús va más allá de asentar el hecho de que Él vino a este mundo para salvarnos. Creer en Él implica depositar toda nuestra existencia y nuestra vida en sus manos. Y día a día buscar fomentar una relación, una amistad que nos mantenga unidos. Segundo punto, para nosotros permanecer en Cristo necesitamos forzosamente confiar en Él. Dice la Biblia, amados hermanos, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Muchas veces no estamos confiando en el Señor. Y es que queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Queremos desarrollar nuestra vida como nosotros queremos. Porque al final de cuentas nos justificamos y decimos, pues es mi vida, ¿no? Pero sabe, mantenernos unidos a Cristo, permanecer en Él, implica también confiar en Él. ¿Entiende esta verdad? Así que necesitamos confiar en el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entonces, el siguiente paso, caminar con Él. Muchas personas no están avanzando o desarrollando su nivel de relación porque su fe se limita a simplemente aceptar el hecho de que Él es el Hijo de Dios. Pero su fe no está trascendiendo, su fe no está creciendo. Y eso les implica confiar en Él. Y si no confiamos en el Señor, será para nosotros imposible caminar con Él. Ahora, caminar con el Señor, dice el profeta, que implica mantenernos unidos a Él y estar en acuerdo. ¿Cómo pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Y aquí es donde en nosotros se debe de dar esa sumisión a la voluntad de Dios. Porque, amados hermanos, podemos recitar y expresar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no estar dispuestos a vivir dentro de esa voluntad. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro corazón no está moviéndose en acuerdo con Cristo. En otras palabras, podemos estar participando de una religión,
pero no necesariamente permanecer en el Señor. Porque para permanecer en Él, vamos a requerir movernos con Él, caminar con Él en unidad y acuerdo. Cuando tú y yo comenzamos a caminar en unidad y acuerdo, surge un deseo en nuestro corazón que es puesto por Dios. No surge simplemente de la casualidad o de la motivación de desear ser mejores personas. No, el deseo por santificarnos es un deseo que Dios pone en nuestro interior. Cuando nosotros somos sumisos a su voluntad, cuando nosotros nos rendimos a Él, le hacemos espacio para que sus deseos se establezcan en nosotros. No es simplemente el hecho de que una mañana despierto y de repente digo, hoy tengo ganas de santificarme. No, no funciona así. Tú necesitas rendir tu voluntad al Señor para que en humildad tú puedas recibir su consejo, su dirección y caminar en acuerdo con Él. Y cuando tú logras moverte en acuerdo con Dios, es que entonces le haces un espacio en tu vida y en tu corazón a su voluntad. Y entonces Él pone en ti el querer como el hacer. Y una de las cosas que Dios va a poner en ti, en la medida que tú te dispones a caminar con Él, es el deseo de santificarte. Importante que entendamos que la santidad no procede de nosotros. La santidad no es fruto de ningún tipo de disciplina que nosotros pudiéramos autoimprimir en nuestra vida. No, la santidad es fruto de nuestra relación con el Espíritu de Dios, porque Él es quien nos santifica. Entonces, si nosotros deseamos permanecer en Cristo, necesitamos santificarnos. ¿Por qué razón? Porque el profeta dice que si algo hace división entre Dios y nosotros, son nuestros pecados. Así que necesitamos buscar santificarnos. Si lo que deseamos y tenemos como nuestra mayor aspiración terrenal es permanecer en Cristo, tú necesitas santificarte. Dile a la persona que tienes a tu lado, necesitas trabajar más en tu santificación. Esto es importante porque a veces creemos que santificarnos tiene que ver simplemente con no hacer cosas malas. Y cuando hablamos de cosas malas, cada persona tiene su opinión. Lo que para ti puede ser malo, para otro no puede ser. Y entonces la maldad se vuelve en algo subjetivo. Pero lo que necesitamos entender es que la maldad es todo aquello que se opone a la luz que emana de la santidad de Dios. Así que creo que de esa manera es fácil evaluar si algo es malo o no lo es. Porque si aquello que consideras tu oportunidad personal para sacar ventaja de una circunstancia opaca la manifestación de gloria que se da en la santidad de Dios, y eso es algo que tu conciencia te lo hace ver claramente, eso que consideras tu oportunidad no es tan bueno como crees. Cuando tenemos una voluntad rendida a los pies de Cristo y nuestro corazón es un corazón sumiso a la voz de Dios, el Espíritu pondrá en nosotros la necesidad de santificarnos. Y esa santificación no es una santificación de fin de semana, es una santificación constante. Día a día buscar que la obra de Dios continúe llevándose a cabo en nosotros. Buscaremos que Dios se sienta agradado, incluso hasta con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones y con nuestros actos de omisión. Porque de acuerdo a lo que enseña el apóstol Santiago, no solamente es malo practicar el pecado, sino también es malo dejar de hacer lo que es justo.
dejar de hacer lo bueno. Y recuerde algo que también nos enseña el apóstol Santiago, y es que aquel que transgrede un solo mandamiento es culpable de haber transgredido toda la ley de Dios. Así que, en realidad, como seres humanos, y apoyándonos en nuestra propia capacidad, nos es imposible llegar a un grado de santificación que sea agradable y acepto a los ojos de Dios. Sin embargo, tenemos de Dios al Espíritu Santo, para que a través de Él podamos vivir en santidad. Pero si el ser santo no es un deseo en tu vida, créeme, es muy probable que te estés conectando a una fuente equivocada y que no estás realmente conectado a Jesús. Siguiente punto, para permanecer en Cristo, nosotros necesitamos consagrarnos. Y la consagración, amados hermanos, es fruto de la santificación. Porque en la medida en la cual nosotros nos santificamos por Dios, valoramos la obra de Cristo en nosotros y nos apartamos de todo aquello que nos hace tropezar y pecar. Pero ¿sabes una cosa? El problema es que muchos de nosotros no estamos teniendo realmente celo por la santidad. Y como no estamos teniendo celo por la santidad, tampoco somos celosos en cuanto a nuestra consagración. Cuando hablo de consagración, hablo de que tú y yo necesitamos apartar nuestra vida para que Dios se agrade de ella. Apartarla del pecado, apartarla de la inmundicia, apartarla de aquellas relaciones que lejos de edificarnos nos son tropiezo. ¿Y sabes? Cuando nosotros no estamos tomando en serio el permanecer en Cristo, no estamos aspirando a un verdadero nivel de santificación. Y por ende, es que nos justificamos en cada tropiezo que ocurre en nuestra vida y decimos, bueno, pues nadie es perfecto. ¿Sabes? Dios jamás nos va a pedir nada que no podamos hacer. Lo único que desea es que en nosotros exista la voluntad para obedecerle. Y en la santificación no es la excepción. Ciertamente como seres humanos somos imperfectos, somos falibles. Pero ¿cuántas veces no somos nosotros voluntariamente quienes nos revolcamos en el pecado? ¿Cuántas veces no se enseñorean de nosotros las tentaciones? Y cedemos, no porque sea demasiado fuerte esa tentación, sino porque esa tentación se orienta hacia dónde está dirigido nuestro corazón. Y por esa razón es que cedemos, porque hacia allá se dirigen nuestros deseos, hacia allá se dirigen nuestros anhelos. Si queremos realmente permanecer en Cristo, necesitamos determinar a obedecerle, determinar nuestro corazón para guardar sus mandamientos. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Y no está diciendo David que debamos de memorizar los textos y que de forma automática dejaremos de pecar. No, lo que él está diciendo es atesorar con un gran celo los mandamientos de Dios y procurarlos en nuestra vida para que de esta forma su palabra sea esa lámpara que nos guíe en nuestro caminar, de tal manera que no tropecemos y tampoco nos desviemos. Interesante, ¿no? El problema es que muchos de nosotros también vemos la obediencia a Dios como algo subjetivo. Es más, como algo subjetivo y opcional. Hay cosas que si yo quiero obedecer de la Biblia, puedo obedecerlas, pero hay cosas que si no quiero, no las obedezco y no hay problema con Dios. Algunos de nosotros estamos pensando de esa manera.
¿Tú crees que no obedecer a Dios en determinadas áreas de tu vida, pues tiene que ver con tu fragilidad, tiene que ver con el momento en el que te encuentras y no tendrá consecuencias delante de Dios tu proceder? Al fin de cuentas te justificas diciendo, yo no soy tan malo como los demás, obedezco casi en todo. Solo en esto no, pues porque Dios sabe. ¿Te das cuenta cómo muchos de nosotros en realidad no estamos permaneciendo en Cristo? Somos fácilmente arrebatados de su presencia como el viento de otoño arrastra las hojas secas. Necesitamos reflexionar y darnos cuenta si realmente estamos permaneciendo en Cristo. ¿Qué tan celoso eres para poner en práctica todo el consejo de la palabra de Dios en cada una de las áreas de tu vida? Porque si bien, reitero, no somos perfectos, y es claro que el apóstol Pablo menciona y dice, no creo haber alcanzado ya la perfección. Pero ahí mismo, en su epístola a los Filipenses nos dice, pero una cosa hago, olvidando los errores del ayer, hoy tomo una determinación para extenderme hacia el propósito que Dios tiene para mí en Cristo Jesús. Y tal vez ayer, por determinadas situaciones o circunstancias, yo no fui perfecto en mi obediencia a Dios. Cometí errores, me distraje, titubeé, me aparté. Pero hoy tengo una firme convicción y es la de permanecer unido a Cristo. Esa es mi mayor aspiración terrenal. Si esa es tu más grande aspiración terrenal, entonces obedecerle será para ti algo que guardes con sumo celo. Pero cuando Él no es tu mayor aspiración terrenal, entonces te vas a justificar y vas a decir, unos días sí obedezco, otros no. Al cabo Él me entiende. ¿Qué clase de relación estamos teniendo con Cristo si no sabemos ser fieles a Él? Si yo quiero permanecer en Cristo, necesito menguar. Y esto, amados hermanos, es algo que a muchos de nosotros nos cuesta demasiado, porque consideramos que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, es lo mejor. Y sabe una cosa, no es así. Dios es sabio y Él conoce todas las cosas. Y cuando Él desea que nosotros permanezcamos en su voluntad, es ahí donde muchas veces tendremos que menguar, tendremos que humillarnos, tendremos que detener el avance que nuestra vida está llevando en una dirección que sabemos es contraria a lo que Dios desea. Menguar no es simplemente poner una cara de humildad, de tristeza o de sumisión, pero en la práctica vivir como nosotros queremos. No, menguar tiene que ver con realmente poner su voluntad por encima de la nuestra. Poner lo que yo quiero, lo que yo aspiro, lo que yo deseo, por debajo de lo que Él quiere, lo que Él aspira y lo que Él desea para mi vida. ¿Cuántas veces en una situación tan sencilla estamos con los amigos? Posiblemente estamos platicando con ellos y de repente surge por ahí la oportunidad de participar de una copa. El Espíritu Santo va a venir a ti y te va a hablar suavemente y te dirá, no participes de las obras infructuosas de la carne. Apártate. ¿Pero qué decimos nosotros?
Ay, Espíritu Santo. Una no es ninguna. Y dos, la mitad de una. Y como una no es ninguna, vuelvo a empezar. Yo sé cuándo controlarlo, no te metas. Yo no quiero ser un fanático religioso, yo no quiero ser un reprimido amargado. Déjame vivir la vida, Espíritu Santo. Ya, el domingo te canto, el domingo te alabo. Déjame vivir. ¿Usted cree que una persona que actúa así está realmente permaneciendo en Cristo? Y eso lo podríamos aplicar a todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántas veces, lejos de mostrar humildad y sumisión, demostramos rebeldía y nos volvemos en un pueblo duro, difícil de pastorear por Dios? Si deseamos realmente permanecer en Cristo, ¿qué necesitamos? Pues, en conclusión, morir a nosotros mismos. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero ¿cuál es el problema hoy día? Que muchos de nosotros no queremos morir. Y como no queremos morir, veámoslo en sentido inverso. Como no queremos morir, chéquese. Como no queremos morir a nosotros mismos, no podemos menguar. Y como no menguamos, nos es difícil e imposible obedecerle, lo cual trae como consecuencia que no nos podemos consagrar a Él. Mucho menos tenemos espacio en nuestra vida para santificarnos. Y esto nos impide caminar con Él, puesto que nuestros pecados nos estorban. Y eso nos hace tener una confianza voluble y una fe frágil. ¿Se da cuenta de todo lo que implica el permanecer en Cristo y cómo muchas veces somos nosotros los que estamos impidiéndole al Espíritu de Dios llevar a cabo la obra en nuestro interior, la obra en nuestra vida? La vida cristiana es una vida piadosa en la cual el creyente busca a través de su sumisión a la voluntad de aquel que le salvó, agradarle en todo, a fin de que Dios pueda llevar a cabo su voluntad en nosotros y a través de nosotros. La vida cristiana se enfoca en que a través de la vida del creyente se dé testimonio de la resurrección de Cristo y del poder de Dios a través de una naturaleza transformada. Te pregunto, ¿qué testimonio está dando tu vida a aquellos que te rodean? ¿Estamos dando testimonio de que Cristo resucitó de entre los muertos y que nuestra vida es evidencia de eso y del poder de Dios? Así que nuestra mayor aspiración terrenal, amados hermanos, debería ser el mantenernos unidos a Cristo de forma permanente, no solo los fines de semana. Eso, amada iglesia, debería convertirse en nuestra meta de por vida, de este momento hasta que seamos llamados a la presencia de Dios. Porque no sabemos con exactitud y precisión cuándo seremos llamados a la presencia de Dios. Pero si usted no está listo para morir, usted tiene un claro testimonio de que no está permaneciendo en Cristo. Usted no está unido a Cristo. Y eso es una sentencia de muerte eterna, aun cuando practique la religión cristiana, aun cuando se conecte los fines de semana para escuchar a un predicador hablarle lo que la palabra de Dios enseña. La vida cristiana es una vida de relación con Dios a través de Jesucristo. Y si en nuestra vida no está presente Jesús y tampoco está presente Dios, ¿qué clase de vida cristiana es esa?
No basta con simplemente compartir pasajes bíblicos, no basta con cargar una Biblia en nuestro celular. ¿Cómo estamos nosotros dando testimonio al cielo de que en realidad estamos permaneciendo en el Señor? ¿Cómo lo hacemos? Usted debe de saber que la vida, las tentaciones, el pecado, los problemas, las ambiciones materiales pueden en ocasiones arrastrarnos lejos del Señor. Y quiero subrayar algunos puntos que mencioné: pecado, problemas, tentaciones, pero sobre todo ambiciones materiales. Muchas personas, por correr tras el querer tener más, acaban extraviándose y lejos del Señor. Recuerda lo que el apóstol Pablo expresa y él dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Y cuántas veces estamos priorizando el buscar tener más dinero, tener más riqueza, tener más de todo aquello que aparentemente nos puede dar una mejor vida el día de mañana? Nos parecemos tanto a aquel hombre que tenía sus graneros y que, viendo que su cosecha era muy grande, mandó derribar esos graneros, construyó unos más grandes y entonces dijo: ahora sí, alma mía, ya puedes descansar. Has logrado todo aquello que ambicionabas. Y el Señor le dijo: necio, ¿no sabes que esta misma noche vendrán a pedir tu alma? Si no estás listo para morir este día, no estás realmente conectado con el cielo. Y tú necesitas hoy tomar la decisión para permanecer en Cristo y que en el día en el cual seas llamado a la presencia de Dios, no tengas temor de ser avergonzado. La palabra de Dios, amados hermanos, nos dice que dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Estar ante la presencia de Dios será el momento más aterrador que jamás en tu existencia hubieses imaginado. Pero si tú permaneces unido a Cristo, ese momento que pudiera resultar en vergüenza y terror se convertirá en gozo y paz. Vuelvo a hacerte la pregunta: ¿estás preparado para morir hoy? Eso te habla de tu nivel de permanencia en Cristo. Si tú no estás unido a Cristo, la religión en su presencia de nada te servirá. Tus obras piadosas no tendrán valor. Lo único que nos permite estar en la presencia de Dios es tener una relación con Jesús. Y Él mismo ya lo expresó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Muchos de nosotros tratamos de llegar a Dios a través de las buenas obras, a través de una vida piadosa, a través de la disciplina, a través de la moralidad. Pero nada de esto nos va a permitir poder presentarnos delante de Dios, puesto que si no estamos unidos a Cristo, tal y como dice el profeta, nuestras mejores obras son delante de Dios como un trapo de inmundicia. Pero si estamos en Cristo y permanecemos en Él, nuestras mejores obras son agradables delante de Él por el Espíritu que nos santifica. Necesitamos entonces entender que para poder vencer la tentación, el pecado, los problemas y no caer en ambiciones materiales que puedan alejarnos del Señor, debemos ser diligentes y permanecer atentos a fin de que nada nos aleje de Él, ni por voluntad propia, ni por la fuerza. Porque como ya le mencioné, a veces estamos en ambientes de presión
y nos vemos obligados o forzados a hacer aquello que turbia el reflejo de la gloria de Dios en nosotros. Pero en otras ocasiones somos nosotros voluntariamente como la cerda lavada, corriendo de vuelta al lodo, como el perro volviendo a su vómito. Para lograr el mantenernos unidos a Cristo, el permanecer en Cristo, déjame decirte algo. Ninguno de nosotros es suficiente en sí mismo. Nadie, por más disciplinado o estricto que pueda ser consigo mismo, y por más que intente reprimir sus impulsos, puede mantener completamente sujeta su naturaleza pecaminosa. No importa cuán disciplinado, disciplinada seas, no importa cuánto puedas naturalmente esforzarte por reprimir tus impulsos pecaminosos, tarde que temprano, la naturaleza pecaminosa se halla camino. Entonces, ¿qué hacemos? Depender del Espíritu del Señor. Solo el Espíritu Santo en nosotros es quien puede llevar una vida al nivel en el cual nuestra experiencia espiritual sea real. Solo el Espíritu del Señor. Algunos se conforman con aquella expresión del profeta del mundo que dice, es casi una experiencia religiosa. Así cita la canción. Pero lo que te está invitando el Espíritu de Dios no es a que tengas una experiencia religiosa, es a que tengas una experiencia espiritual con Dios que sea real, verdadera y constante. Amados hermanos, el Señor Jesucristo lo dijo de esta forma, considerémoslo bien. En Juan capítulo 16, verso 7, la palabra del Señor dice así: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. ¡Wow! Impresionante esta palabra de Dios para nosotros. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me voy, el Consolador no vendrá. Pero si me voy, se lo voy a enviar a ustedes. En esta expresión bíblica, vemos claramente cómo el Señor Jesucristo nos habla de una forma clara y franca, haciéndonos saber que la única forma en la cual nosotros podríamos tener una vida semejante a la suya sería solo en razón de aquello que le dio a Él la capacidad de poder vencer sobre el pecado, Satanás y toda tentación. Y este fue el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le dio a Cristo la capacidad de mantenerse puro y perfecto a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios no solamente potencializó el ministerio del Salvador, sino que lo llenó de poder para destruir toda obra del diablo. Y por esta razón es que era necesario y nos convenía que Jesús se fuera para que entonces el Espíritu de Dios nos fuese dado. Solo a través del Espíritu de Dios, amados hermanos, nosotros podemos permanecer en Cristo. Porque solo a través del Espíritu de Dios en nosotros es que podemos cumplir con la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es el problema actual de la iglesia del siglo XXI? Es que intenta permanecer en Cristo basado en reglas, normas y una práctica deficiente de la palabra de Dios. Y esto se debe principalmente a que nuestra relación con el Espíritu Santo es nula o muy precaria. Podemos conocer mucho acerca de la Escritura, tener estudios diversos,
y entender muchos conceptos. Sin embargo, y a pesar de todo eso, no tener una relación con el Espíritu de Dios. Necesitamos entonces hoy darnos cuenta. ¿Qué tan conectados estamos a Cristo? ¿Realmente estamos permaneciendo unidos a Él? ¿Realmente estamos manifestando el poder de su resurrección en nuestra vida y la gloria de Dios a aquellos que nos rodean? Algo que fue un distintivo desde el comienzo de la vida pública de Cristo fue su relación con el Espíritu de Dios. Lamentablemente, hoy muchos creyentes aspiran a tener resultados en su vida cristiana sin primero tener una relación con el Espíritu de Dios. Observe lo siguiente. En Juan capítulo 1, verso 32, dice la palabra del Señor así. Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma. Lea conmigo. Y permanecer sobre él. Una vez más, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Permanecer sobre él. Recordemos algo que es sumamente importante y que debemos de considerar al momento de entender este cuadro que nos regala el apóstol Juan. Y es el cuadro de la paloma y el león. Cristo es el león de la tribu de Judá. Y el Espíritu de Dios es representado por una paloma. Así que en este cuadro usted puede ver a un león y una paloma. Y la paloma no es ahuyentada por el león. La paloma en lo natural es muy sensible. Fácilmente, si el entorno no le provee seguridad, esta es ahuyentada. Solo un ambiente de reconocimiento y honor es lo que puede hacer que una paloma permanezca en un lugar. La familiaridad, la constancia. Muchos de nosotros no estamos logrando ni permitiéndole al Espíritu de Dios permanecer sobre nuestra vida. Por nuestro temperamento, por nuestros hábitos, por nuestra conducta, por nuestra falta de sujeción, nuestra ausencia en cuanto a santificación, nuestra falta de consagración, nuestra carencia en cuanto a fe y confianza en el Señor, nos impiden tener una vida que camine con Él en acuerdo y unidad. Y entonces tenemos experiencias religiosas cada fin de semana, donde nos sentimos mejor porque nos sentimos bien al estar en la presencia de Dios, pero no hay continuidad en nuestro caminar con el Señor. No podemos decir que estamos permaneciendo en Cristo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Como hijos de Dios necesitamos aspirar a una relación mucho más íntima y profunda, así como constante con el Espíritu de Dios, para entonces ser transformados y de esa forma permanecer unidos a Cristo todos los días de nuestra vida. ¿Sabe? Días atrás estaba reflexionando sobre todos aquellos que han muerto por causa del COVID-19. Específicamente aquellos que tenían una fe firme en Cristo y que han muerto a causa de este virus. Cuando yo le expresé lo que voy a comentarte a mi esposa, ella se me quedó viendo muy raro. Pero déjame explicarte y expresarte lo que le dije. Yo le dije, qué dicha morir por COVID. Y ella se me quedó mirando y diciendo, no sabes lo que dices. Le dije, piénsalo.
morir por COVID te da la oportunidad de arreglar cuentas con Dios. Puedes despedirte de tu familia, de tus seres queridos, de la gente que amas, a través de un video, una videollamada. Y conforme se va agravando la enfermedad, los médicos te van diciendo que hay necesidad de intubarte. Obviamente, para poderte intubar van a requerir sedarte. Y en ese momento, tú que has confiado en Cristo, has puesto las cosas en claro, has arreglado cuentas con Dios, has arreglado cuentas con tus semejantes y estás en paz. No así cuando de repente sufres un infarto. No así cuando de repente tienes un accidente automovilístico. No así cuando de repente tienes un derrame cerebral. La muerte puede llegar a nosotros de forma fulminante, instantánea. Y si tú no habías caminado con Dios, te vas a presentar delante de aquel que todo lo ve y todo lo juzga, sin estar preparado. Sí practicabas una religión, sí participabas de un ministerio, pero no estabas listo. En cambio, pensaba en aquellos que han muerto por COVID y yo daba gloria a Dios diciéndole, eres tan maravilloso, tan hermoso, que les diste la oportunidad de ponerse a cuentas contigo. Sin lugar a dudas, en términos naturales y humanos, la muerte es un dolor por el cual atraviesa la familia, una pérdida irreparable, lo entiendo. Pero hablando en términos personales, en términos individuales, es algo a lo cual todos nosotros estamos sentenciados. Vamos a morir, porque eso dice la Escritura. De manera que está establecido para los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio. La pregunta es si vamos a poder elegir cómo morir, vamos a poder elegir el día en el cual queremos morir, vamos a elegir el momento en el cual muramos. No. La gran mayoría de nosotros no, y por eso el mensaje del Espíritu para nosotros hoy es que tu mayor aspiración terrenal sea mantenerte unido a Cristo. Porque no sabes el momento en el cual vas a ser llamado a la presencia de Dios. Y ojalá ese momento en el cual llegue, tú estés preparado. Y entonces puedas presentarte delante de Dios con gozo, paz y alegría, sabiendo que en esta vida viviste como vivió Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo hacer, pastor, si usted está diciendo que somos falibles, somos frágiles? Por haber cultivado una relación con el Espíritu del Señor. Nadie más puede llevarte al punto en el cual seas el reflejo de la gloria de Dios como el Espíritu de Dios. Consideremos lo siguiente. Solo el Espíritu del Señor puede obrar en nuestra vida en la medida que con humildad reconozcamos la necesidad que tenemos de Él. Es a través de nuestra voluntad rendida a Él que podremos vencer sobre la tentación y el pecado, manteniéndonos firmes en la esperanza de vivir en esta vida como Jesús vivió. Léalo usted, por favor. En voz alta y en su casa, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Es a través de nuestra voluntad rendida a Él que podremos vencer sobre toda tentación y pecado. Continúe. ¿Se da cuenta?
Solo a través del Espíritu de Dios es que usted y yo podremos tener una vida victoriosa. Y no solo eso, mantenernos unidos a Cristo. Recuerde el Padre Nuestro. Y dice la palabra de nuestro Dios, refiriéndonos al Padre Nuestro, al final de la oración: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. A veces estamos enfocando esta oración en el sentido de que Dios debe de desaparecer la maldad en torno a nosotros para que nosotros no tropecemos. No, esta oración está más bien enfocada en la maldad que está dentro de nosotros. Líbranos de la maldad que habita en nosotros. Líbrame de la maldad que habita en mi corazón. Gobiérname. Muchos de nosotros, cuando hablamos de la maldad, abrimos las ventanas para examinar el mundo en derredor, cuando lo que Dios quiere que hagas es que te pongas frente a un espejo para que te des cuenta que quien te está impidiendo avanzar en Cristo eres tú mismo. Quien te está impidiendo tener más de Dios, santificarte, consagrarte, vivir en obediencia y caminar en acuerdo y unidad con Dios, eres tú mismo y aquello que permites que te gobierne. Solo el Espíritu de Dios, amados hermanos, es quien puede mantenernos en victoria. Solo el Espíritu de Dios es quien puede mantenernos unidos a Cristo. Pero si yo no estoy desarrollando una relación con el Espíritu, ¿qué certeza tengo de estar unido a Cristo? ¿Solo porque practico una religión? ¿Solo porque practico una actividad piadosa? Necesitamos hoy entender que debemos hacer de nuestra mayor aspiración terrenal el mantenernos unidos a Cristo. ¿Cuántas veces estamos cediendo a la tentación? ¿Cuántas veces estamos tropezando en nuestras decisiones? Y lejos de que éstas nos produzcan satisfacción, nos producen dolor, nos producen vergüenza. Necesitamos un cambio. Y para ese cambio necesitamos al Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios, amados hermanos, nos puede dar esa vida abundante que de Cristo procede. Él vino a este mundo para que tuviésemos una vida abundante. Y Él quiere que tengas una vida abundante. Pero muchas veces, al no estar conectados a la fuente de vida que es Cristo, nos estamos alimentando de fuentes que lejos de edificarnos, nos están destruyendo. Que lejos de convenirnos, nos están apagando y alejando del propósito de Dios. Pienso que es un buen tiempo para que examinemos nuestro caminar y le pidamos a Dios que de forma personal e individual Él esté tratando con nosotros. Necesitamos un cambio de actitud en nosotros. Esto me hace recordar a una persona que hace muchos años estuvo en la iglesia. Muchos años. Y esa persona se enroló en una relación de adulterio. Y la situación era de dominio público. Y a esa persona se le animaba con la palabra de Dios a dejar esa relación de adulterio, que era de dominio público y traía descrédito a la iglesia. Y esa persona, en una ocasión, sintiéndose ofendida por lo que la palabra de Dios enseñaba, expresó y dijo: pues si Dios quiere que yo deje
esa relación de adulterio, que mate a la persona con la cual adultero. ¿Se da cuenta? A veces queremos responsabilizar al entorno y no nos hacemos responsables de lo que nosotros estamos permitiendo en nuestra vida. La forma de pensar de esa persona era, bueno, si Dios quiere que yo deje de adulterar, pues que mate a la persona con la cual yo estoy adulterando. Y ya de esa manera yo no voy a pecar, porque entonces Él me estará librando de todo mal conforme a la forma equivocada de recitar el Padre Nuestro. No me dejes caer en tentación, líbrame de todo mal. Equivocado. Dice la palabra de Dios que no hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. El Espíritu Santo te dirige, te habla, te confronta, pero tú eres quien debes de tomar la decisión. Entonces, si Dios quiere que dejes el alcohol, que se clausuren todas las cerveceras y que se clausuren todas las licoreras. ¿Se da cuenta cómo muchas veces somos nosotros los que le impedimos a Dios obrar en nuestra vida? Porque en nosotros no está la voluntad para obedecer. ¿No es nuestra mayor aspiración terrenal mantenernos unidos a Cristo, permanecer en Él? Por eso no ambicionamos la santidad. Por eso no celamos el consagrarnos, el obedecer su palabra, el caminar en acuerdo y unidad con Él. Por eso nuestra fe es tan deficiente y no podemos confiar en Él en momentos de crisis o dificultad. Porque Dios para nosotros es una opción y no una prioridad. Necesitamos, amados hermanos, evaluar nuestra manera de pensar y actuar para buscar que teniendo una voluntad rendida a los pies del Señor, podamos entonces participar de aquello que el cielo ha determinado darnos. Concluyo con lo siguiente. En Romanos capítulo 8, verso 11, dice la palabra de Dios así. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Vea qué hermosa expresión. Hemos sido llamados para dar testimonio de la resurrección de Cristo y del poder de Dios a través de nuestra vida. Pero no lo podremos dar si el Espíritu del Señor no está en nosotros. La vida cristiana no es una vida de reglas, disciplina y tormento al cuerpo. Es una vida de sujeción, sumisión y quebrantamiento. Y si queremos permanecer en Cristo, necesitamos del Espíritu del Señor. No importa en qué punto de tu vida te encuentres, ni importa tampoco cuántos pecados hayas cometido en el pasado. Todos ellos pueden ser borrados por la sangre de Cristo, si tú hoy decides tener un nuevo comienzo. ¿Por qué no oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios? Y le pedimos al Señor que nos permita ser humildes, dóciles, a fin de que podamos permanecer con Él, unidos a Él, y podamos mantenernos en esa unidad que nos permite experimentar la transformación que todos y cada uno de nosotros necesitamos. ¿Le parece? Si usted está batallando con pecados en su vida, si usted está batallando con ataduras, con cadenas,
El Señor Jesucristo vino para deshacer toda obra del diablo. Usted puede hoy romper con adicciones. Usted puede hoy terminar con hábitos, pero necesita tener la determinación para mantenerse en Cristo y dejar que su Espíritu Santo le transforme. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti. Te damos gracias por la palabra que hoy has hablado a nuestro corazón.